Frontera Norte. Tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Baja California y es candidato a doctor en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima. Dentro de todas las actividades que ha hecho Yair, pues voy a destacar algunas relacionadas a su experiencia profesional. Ha sido facilitador en el programa de UABC y Mujer, Baja California, con el tema de análisis del problema con perspectiva de género, del diplomado presupuesto por resultados con perspectiva de género. Ha colaborado en proyectos de iniciativa global para la niñez con el municipio de Tijuana. Fue coordinador del proyecto Juntas Somos Más Fuertes, Alianza para Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en Baja California. Trabaja, por supuesto, activamente en Tijuana Innovadora, pero también en colaboración con Center for International Private Enterprise, como parte de la coordinación del proyecto México Fostering a Democratic Culture by Addressing Citizen Insecurity and Encouraging Young Entrepreneurship and Civic Participation. También ha trabajado como coordinador del proyecto Promoviendo los Derechos Sexuales y Reproductivos como estrategia para la prevención de la violencia sexual y el embarazo en mujeres adolescentes en Baja California. Dentro de otras actividades que ha hecho Yair a lo largo de toda su trayectoria, pues bueno, le voy a ceder la palabra a Yair para que les comparta un poco más de su experiencia y algunas ideas. Muchas gracias, Yair. No, muchas gracias a ustedes por esperarme. La verdad es que se retrasó el vuelo, pero bueno, ya estamos aquí. Pues Yair, no te escuchamos, me parece que estás en mute. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí. Ya se escucha. Perfecto. Bueno, les comparto que gracias por esperarme. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Ay, muchas gracias. Cualquier cosa me van interrumpiendo. Bueno, gracias por esperarme y esta actividad la hacemos en el marco de la Semana Internacional, la Semana Mundial del Emprendimiento. Como bien dijo Moisés, desde el Centro Yunus, desde el CIPE, ¿no? Quien es el Centro Internacional para la Industria, para la Empresa Privada, con quien colaboramos desde Tijuana Innovadora para llevar a cabo, para desarrollar un ecosistema que verse sobre las industrias culturales y creativas desde una perspectiva de democracia, ¿no? La perspectiva de democracia y los valores democráticos pues implican van muy vinculados a la economía social y solidaria, es decir, una nueva forma de emprender, de hacer negocios desde una visión cero vertical, es decir, una visión más horizontal y con justo valores democráticos fortalecidos. En este sentido, hemos titulado esta plática conferencia Contexto de Tijuana para emprender en las industrias culturales y creativas. Esto deriva de un estudio, de una primera fase de este proyecto que tiene un nombre largo, que en español es Fomento el Espíritu Empresarial y la Participación Democrática de las Juventudes en la Economía Creativa de Tijuana, con enfoque transfronterizo. Como bien menciona Moisés, este trabajo, este proyecto lo coordino desde Tijuana Innovadora. Si ustedes conocen Tijuana, al principio inicia Tijuana Innovadora como un movimiento, luego transita a ser una organización de segundo piso y bueno, yo me incorporo en particular en 2018 a trabajar en un proyecto de articulación de actores con una financiación del programa de USAID, Juntos para la Prevención de la Violencia, y luego transito a este proyecto que tiene que ver con también articular actores, y justo estamos en una primera fase que es la del diagnóstico, ¿no? Como ustedes bien saben, para todo programa, proyecto, negocio social, pues se requiere de tener un buen diagnóstico. Entonces, la primera fase de un proyecto de varios años justo la estamos terminando este mes y es lo que les voy a compartir ahora. Del 1 al 8, ¿cómo se sienten ahora? Me gustaría que lo puedan escribir. Quien quiera abrir el micrófono adelante, no se cohiba, somos poquitas personas, pero pues estamos las que tenemos que ser.
No sé, ahí Efraín, gusto verte, como siempre, también aprende de ustedes. Uno, Ana Paulina por aquí, muy bien. Yo un ¿Alguien más que 7. quiera compartir? Efraín 7, Damaris 8. Muy bien, por las entregas finales, dice. Esperemos que sean leves. Karina 4, Ana María 3. Pues bien, muchas gracias por compartir. Yo estoy en el 3 y en el 3 y en el 4 ahora, pero ahí voy, ahí vamos. Bueno, pues vamos a iniciar. Les comparto que la primera fase de este proyecto la hemos terminado. Mira, aquí Moisés está en el 6, Enrique en el 1, muy bien. La primera fase de este proyecto la estamos terminando ahora, justo con el año fiscal que acabó en octubre de Estados Unidos, porque es una financiación que se hace desde la Cámara de Comercio del Gobierno de Estados Unidos para promover una visión empresarial desde un enfoque democrático, es decir, desde la economía social y solidaria. Las fases de proyecto, ahorita terminamos el mapeo, se diseñaron 2 mapas de ruta para emprender en las industrias culturales y creativas y estamos terminando la campaña pública, ¿no? Donde difundimos a través de talleres, a través de alianzas como esta, lo que fue el diagnóstico, la información. ¿Y para qué? Pues para incidir, ¿no? El gobierno de Baja California, a partir de la Secretaría de Economía, creó una dirección de economía naranja, o economía creativa, tiene muchos sinónimos, ¿no? Economía creativa, naranja, industrias culturales creativas. Entonces, justo este diagnóstico se va a hacer a nivel estatal, pero ¿qué creen? Pues Tijuana va avanzada porque justo a partir de este diagnóstico es que se genera la primera ola de información sobre el tema. Obviamente ya hay tesis, ¿no? De ahí de maestría y doctorado que tienen que ver con arte y cultura, pero no desde este enfoque de mapeo, ¿no? Que es toda una metodología. Y bueno, solo para reforzar sobre las industrias culturales y creativas, pues es un concepto polisémico, ¿no? Estas industrias, el concepto es polisémico, UNESCO, la Unión Europea, el propio Banco Interamericano de Desarrollo han generado información. En México, en grandes ciudades como Guadalajara o la propia Ciudad de México se han hecho estos mapeos, pero a veces pues no hay recursos y por tanto no se van actualizando. En el caso de la definición que podemos ver en nuestra diapositiva, pues como que aglutina una serie de definiciones de instituciones internacionales como el BID, pero también desde especialistas en el tema. De tal manera que vamos a definir, ¿no? A veces la economía, las industrias culturales creativas es un concepto que viene desde el norte global, desde países como Inglaterra, ¿no? Que empiezan a un poco capitalizar, ¿no? Volver servicios, la creatividad. Y en ese sentido, las actividades vinculadas a las cuestiones culturales se empiezan a ver como cuestiones productivas, ¿no? Entonces, en ese tenor, es decir, la persona que estudia teatro, quien estudia música o quien estudia danza, ¿no? Pues es una persona profesional que a veces se agrupa en colectividad y a veces pues no se le reditúa, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Bailar 1 hora, 2 horas, pues es un trabajo. Entonces hay una transición y por eso empezamos a nombrarlas como industrias culturales y creativas, a que sean vistas estas actividades, que son bastantes, ¿no? Hay una serie de categorías para clasificar a las industrias culturales y creativas. Y en ese sentido, las ideas, ¿no? La creatividad se transforma en bienes y servicios culturales. Y además, estos bienes y servicios culturales a veces los registramos, ¿no? Y en ese sentido, todo el tema del derecho de propiedad intelectual creo que hoy en día está vigente y sobre todo para evitar el plagio y también para proteger la creatividad que han dado otras personas. Entonces vemos que el concepto es polisémico y no es una definición única, sino que está en constante construcción. Bueno, ahora les voy a compartir el estudio y mapeo sobre las industrias culturales y creativas
o sobre este ecosistema que de esta primera radiografía que hicimos de Tijuana, con enfoque transfronterizo, porque nos interesaba saber de los negocios o de los colectivos, ¿no?, que tienen que ver con actividades culturales y creativas, cuáles estaban vinculadas con el otro lado de la frontera, es decir, en particular con San Diego o con Los Ángeles, para ver en ese sentido cuáles como estas alianzas regionales de las y los emprendedores o quien ya ha puesto un negocio creativo en Tijuana. Y bueno, pues voy a irme. El objetivo del estudio, como bien saben, era en un primer momento fotografiar, ¿no?, hacer una radiografía y tener caracterizar el ecosistema de la industria creativa, industria de la economía naranja, o mejor conocer con las industrias culturales y creativas. Y para ello mapeamos la ciudad, ¿no? Mapeamos la ciudad. También incorporamos las opiniones de las juventudes, ¿no?, que están involucradas en el tema. Entonces desplegamos dos instrumentos, una encuesta muy estratégica para ya los negocios instalados que dan actividades, bienes y servicios creativos, y el otro es una encuesta que se le hizo a los jóvenes, las y los jóvenes que están insertos en el mercado laboral creativo en Tijuana, de tal manera que si tenemos una radiografía desde los actores, ¿no?, quienes están de manera ya trabajando profesional, o sea, que tienen un negocio creativo, pero también desde quien está inserto como mano de obra de esos negocios. Ustedes, bueno, la región binacional Tijuana-San Diego, transfronteriza, pues es una región que, bueno, es una de las más dinámicas, es única en el mundo, es una de las más dinámicas. Se estima que viven, por ejemplo, del lado de San Diego, más de 3 millones de habitantes, y del lado de Tijuana aproximadamente 2 millones, ¿no? De tal manera que tenemos una ciudad, bueno, una región de aproximadamente 5 millones de personas, y eso la hace también ser una región pues telúrica y pues no menos mal un espacio muy importante para la economía creativa y también, ¿por qué no?, para la economía social y solidaria, ¿no?, esta nueva visión para emprender y hacer negocios. Y en este sentido, fíjense, de manera pues muy resumida, del total de la producción a nivel municipal, lo que corresponde a las actividades de las industrias culturales y creativas son aproximadamente 22 mil millones de pesos. Es decir, de todo el pastelote, ¿no?, una rebanada del 6.4 se la llevan estas actividades. Esto quiere decir que, bueno, hay potencialidad, ¿no?, para mejorar, incluso llegar a 10. Por ejemplo, países como España, el 10% de su PIB deriva de la economía social, ¿no? A veces la economía social está muy también vinculada a a las actividades culturales y creativas. Y en ese sentido, por ejemplo, se identifica, ¿no?, en el censo económico de INEGI 9.018 unidades económicas ligadas a las industrias culturales y creativas. Es decir, del total de las unidades económicas para Tijuana, 17.9% de ese pastel, ¿no?, casi un quinto de ese pastel tiene que ver con con estas unidades económicas, y eso es un dato contundente, ¿no? Además, y fíjense, como del PIB municipal, pero no se le dice PIB municipal, sino se le dice valor agregado censal bruto del municipio, el 7% en general deriva, ¿no?, tiene que ver con esta producción económica que hacen estas actividades. Y bueno, si nosotros vemos en la gráfica de pastel, vemos hacia dónde se cargan las actividades económicas y creativas. La mayoría, el 57%, está ligada, al menos de quien respondió nuestro mapeo, nuestra encuesta, 57% a la gastronomía, ¿no? Por eso, pues, la región y en particular Tijuana, ¿no?, ha puesto de moda no de moda, sino en el escenario la Baja Med, ¿no?, que a muchas personas seguramente les gusta, y también una serie de, pues constantemente las personas creativas, ¿no?, que están vinculadas a este tema,
pues están innovando e impulsando negocios creativos. A veces las personas no saben que están en las industrias culturales y creativas, ¿no? Y el 21% está en actividades, no, se llama intermediación artística o de industrias auxiliares. ¿Eso a qué me refiero? ¿No? Por ejemplo, a todo el tema de la producción, ¿no? De música y de series, de películas, a todo lo que llega antes del producto final, tiene que ver con, con esta área. El 7.5 a moda, ¿no? Tijuana es una ciudad pues también vinculada a la moda. El 3.3 al tema editorial, el diseño del marketing, fíjense, el 2020 Fundación Telefónica nos financió un proyecto también de varios años y la primera fase que hicimos, ¿qué creen que fue? Un diagnóstico sobre la economía, sobre el tema digital en jóvenes. Entonces, este 2.9% tenemos otro estudio que da, ¿no? O sea, como que en dónde del marketing están, cuál es el que está como más presente, es el marketing digital. O sea, las agencias de marketing en Tijuana es todo un temazo, ¿no? Es todo un temazo, incluso hay agencias que han ganado premios a nivel internacional por el diseño de campañas políticas en las redes sociales, ¿no? Y eso se hace desde Tijuana un poco para el país y para la región transfronteriza. Son ejemplos de cómo está este pequeño sector del marketing digital en particular, es muy fuerte y muchas personas profesionales creativas se insertan en este subsector, ¿no? Y hay otro estudio, ya en otro momento espero no hacerles esperar tanto, ¿verdad? Y invitarles y les comparto el otro estudio que tenemos. Y en este sentido, en general, ¿cómo está la ciudad, ¿no? De ese 7.5%, ¿cómo se divide? Y aquí ya lo vemos como más claramente y en este sentido hablamos del número de personas insertas en el mercado laboral creativo, por así decirlo. 71,511 personas están insertas en cualquiera de estos según nuestro pastel, en gastronomía, artesanías, moda, editorial, intermediación artística, diseño y marketing, oficios artísticos y espectáculos, ¿no? Pareciera ser que no, pero las artesanías son muy importantes en Tijuana y aquí lo vemos, 22.3%. Entonces, y bueno, así es como se divide nuestro mercado laboral. Este mercado laboral, ojo, puede ser formal e informal, no mucho, justo por eso también el proyecto, porque es importante, pues muchos de las y los jóvenes desafortunadamente están insertos en un mercado laboral informal, es decir, tienen empleos precarios. ¿Por qué? Porque les llegan proyectos por 3, 4 meses y ya en todo el año a veces no tienen chamba. Entonces, eso es como parte de lo que se busca, ¿no? Incidir en política pública, que también haya mejoren las condiciones en estos temas para las juventudes. La participación de las mujeres, ¿no? Nos pidió mucho CIPE y sobre todo CIPE Mujeres, ver cuál era como la representación de las mujeres en las diferentes categorías de las industrias culturales y creativas. Si se fijan, en todas están subrepresentadas, solamente donde tienen más avances es en la moda, ni siquiera en las artesanías, ¿no? Que pudiéramos decir que es como una actividad con rol de género, no, pues ni siquiera ahí, solamente en la moda y más o menos. Y eso nos lleva a decir, en general, las mujeres representan el 40.3% del personal ocupado en las actividades económicas y creativas. Es decir, ahí tenemos una brecha de género, pues, contundente, ¿no? Que, pues, tenemos que promover, ¿no? Que las y los empleadores incorporen a más mujeres creativas también, ¿no? Entonces, ahí vemos que donde ocupan, ¿no? Medios digitales, software y arquitectura es donde ocupan el 24, 27 y 34.8% respectivamente, es decir, ahí hay mucha más brecha de género en esas actividades específicas que en temas como en asuntos de intermediación y cuestiones de auxiliares, ¿no? Ahí se están equilibradas. Y entonces vemos que aquí ya hay brechas de género en 3 subactividades de las industrias, de las actividades culturales y creativas. Y bueno, como para entrar al mapeo, ¿no? Caracterizamos la ciudad, así se caracterizó con datos, con investigación documental, con datos de INEGI, con el censo, solamente se estratificó hacia Tijuana.
Pero, ¿cómo hicimos el mapeo? El mapeo, bueno, con base en la teoría y en los otros mapeos que se habían hecho, se hizo una clasificación de 13, ¿no? Como actividades o subcategorías de las industrias culturales y creativas. Y vemos que en la primera pusimos artes escénicas, espectáculos, artes visuales y plásticas, artesanías, y así nos fuimos, ¿no? Incluso el diseño mecánico, electrónico, el diseño gráfico y digital o aplicaciones 3D, ¿no? Estos están muy avanzados en las ingenierías, sobre todo en las industrias que diseñan en Tijuana. Hay varias industrias que diseñan, ¿no? Entonces se insertan en el número 10. Así es como caracterizamos para ir a hacer el mapeo. Así es como nos quedó el mapeo, ¿no? El mapeo es interactivo. Ahorita les voy a compartir la liga para que vean de todo. Bueno, también nos fuimos hasta Rosarito por los estudios Bajas, ¿no? Y una serie de actividades como de proveedurías vinculadas a algunos estudios grandes, ¿no? En materia de audiovisuales, pero en general cada color representa una actividad de estas que ya caracterizamos atrás. Y eso es abierto para ustedes, si quieren hacer un estudio, si quieren complementar para su marco contextual, si andan en este tema, pues les voy a compartir el estudio en extenso. Esto es solo un resumen, porque además se hacen, del estudio deriva en dos mapas de ruta para emprender en dos actividades bien particulares, y hacia allá voy. En materia de alianzas regionales, un poco las alianzas regionales, es decir, bueno, ¿qué tanto vínculo tienen ya los negocios consolidados? Y ahí vemos que al menos del total de los negocios, que fueron como una prox de 200, ¿no? 200 unidades, por así decirlo, los que están mapeados, el 17% tiene capital extranjero. ¿De dónde creen? De Estados Unidos en general, ¿no? El 82.98 pues carece de alguna fuente extranjera, pero también vemos que hay una dinámica transfronteriza, por ejemplo, que se ilustra en los insumos que se obtienen en Estados Unidos en particular, por ejemplo, en materia educativa, de asesoría, de suministros y de tecnología. Constantemente, por ejemplo, las personas que están en los medios audiovisuales cruzan del otro lado a hacerse de... Hola, ¿qué tal? Permítanme. Listo. Listo. Muchas gracias, Yair. Muchas gracias, Yair. Por ahí les compartí también, chicos, la liga del mapa interactivo para que sí, gracias, Moisés, qué amable. En el chat. Sí, ese mapa interactivo se está alimentando constantemente. De hecho, mañana tenemos reunión. Después de mi examen hay reunión del mapa porque se tiene que seguir mejorando ese mapa. Ese mapa debe servir de insumo para quien decida, para que vean rápidamente dónde están ubicados los diferentes negocios. Entonces vemos que nos hacemos de insumo o de capital, como le llamamos a veces, pasivos en Estados Unidos, sobre todo los negocios creativos. Entonces, de esa manera, pues es el acercamiento que tenemos al enfoque transfronterizo. Nos hubiera gustado profundizar, sin embargo, pues es el primer acercamiento. Los vínculos intersectoriales que tienen estos negocios, si se fijan, el 60% son con otros negocios. Es decir, es con el sector productivo, muy poco con el sector académico, no me podría referir a editoriales, a marketing, ¿no? El 15.2 con el tema social, ¿no? Todo el tema del marketing social, o por ejemplo, estos grupos de teatro, o estas incluso organizaciones sociales como promotora de las bellas artes, ¿no? Que da servicios creativos, aunque lo hace no profit, ¿no? Con el gobierno hay muy poca relación de estos, al menos 200 unidades que están mapeadas, y 15% tiene relaciones con otros. Entonces vemos que las actividades culturales creativas, al menos desde el enfoque empresarial, tienen relaciones, sí, pero con otros similares a ellos, ¿no? Y bueno, ¿con quién se les pregunta, no?
que con quien colaboran como con mayor frecuencia o intensidad, y acá ya ya en lo corto pues cambia la ruta, ¿no? Se balancea. Pero esta pues fue en el mapeo, haz de cuenta que el instrumento fue una encuesta y se les preguntaba como negocio, pero ya luego también como personal, como persona dueña del negocio o como persona vinculada a la cooperativa. Muy pocas cooperativas encontramos, más colectivos y más organizaciones sociales, más del tipo empresarial, vertical, ¿no? Como de sociedad mutualista, podría decirlo. Y bueno, aquí ya les comparto la otra, que fue los resultados que tuvimos sobre los jóvenes, ¿no? Se les preguntó a un pool de una muestra de se les preguntó a una muestra de aproximadamente 200 jóvenes que están ya insertos en el mercado laboral, ¿no? De las industrias culturales y creativas, y los que están a punto de egresar de alguna licenciatura creativa, ¿no? Fueron carreras muy vinculadas, por ejemplo, a medios audiovisuales, diseño de modas, que ya están en el mercado laboral o que ya están también haciendo alguna práctica o servicio social. Entonces tuvimos una muestra muy interesante. Y en ese sentido, fíjense, la mayoría, el 54% lleva inmerso en estas actividades entre 0 meses, bueno, entre un mes, ¿no? A 2 años, a 24 meses. Quien lleva más de 10 años es Alpenas de la muestra, que fue aproximadamente 200 jóvenes, hombres y mujeres, son 10%. Es decir, 20 personas jóvenes, ¿no? De ese muestreo son las que llevan eso. Así está bien, muchas gracias. Llevan eso en las industrias culturales, y esto nos indica que no hay, pues que necesitamos reforzar como estrategias para incorporar a más jóvenes, ¿no? No quiere decir que las actividades sean nuevas en Tijuana, no, para nada. Quiere decir que pues a veces están invisibilizados, ¿no? O a veces están en la subcontratación o no tienen un negocio creativo. Entonces, por ahí también el interés de la democratización de este sector. De estos jóvenes encuestados, fue una encuesta que se levantó, el 57 son estudiantes, ¿no? Algunos estudiantes ya tienen esa función no solo de estudiar, sino, como ya lo dije, de estar también trabajando, ¿no? Algunos otros buscan empleos en el tema de que egresaron de la carrera, pues están buscando una oportunidad. Algunos son pasantes, otros están en la subcontratación sin un contrato fijo, otros ya el 1% casi es permanente. Otro está como este régimen o como profesional propio, ¿no? Como consultores, es decir, con un negocio propio, es el 4%. Están sin empleo 5%. Entonces vemos que aquí, pues las y los jóvenes, hay mucha área de oportunidad, ¿no? Así como detectamos las brechas de género en actividades muy puntuales de las actividades económicas y creativas, vemos que acá también hay oportunidad para seguir insertando estos jóvenes al mercado laboral creativo. Y bueno, ¿qué dicen, no, las y los jóvenes? También se les pregunta o sea, como cuáles consideran que son las acciones prioritarias que se deben de hacer para potencializar esta creatividad en este sector. Y el 47% dice que es importante ayudar a las y los jóvenes creativos a acceder a rentas asequibles, sobre todo en un municipio como Tijuana, compra de equipo y financiamiento, ¿no? Es decir, estos como pues créditos para escalar o fortalecer tu negocio, ¿no? Que son dos actividades muy puntuales. También brindar oportunidades de capacitación o entrenamiento. Por aquí el Centro Yunus, ¿no? Si, o ustedes algún proyecto de intervención, ahí tienen una actividad, ahí es lo que dicen los jóvenes. Sobre todo muchos no traen tantas habilidades administrativas.
que buscan pues un negocio creativo, ¿no? O sea, se buscan las habilidades, muchos derivan de actividades creativas donde no se pone atención en ellas, pero no quiere decir que no son importantes ya a la hora de emprender o estar ya en el trabajo. Entonces, por ahí va un poco el sentido de esa respuesta. Otros es promover la asistencia para el emprendimiento, educación financiera, incluyendo la mentoría, ¿no? Muchas y muchos jóvenes pues requieren de una persona mentora, ¿no? Que les dé seguimiento, sobre todo al momento de consolidar su emprendimiento. Porque emprender muchas veces es sencillo, pero ya consolidarlo y sobre todo escalarlo es ahí lo complejo. Y garantizar que los lugares de trabajo y los lugares creativos sean seguros y que promuevan el respeto y la diversidad, ¿no? Sobre todo social, cultural, etaria y sexual. Y en este sentido, en la encuesta, cuando se identificaban con un género no binario, muchos jóvenes, ¿no? Entonces, por eso este tema lo remarcaron ahí. Y bueno, ese es como un panorama breve. Derivado de ese estudio que incluyó dos encuestas, uno para el mapeo y el otro para saber como la realidad de las juventudes. Estoy haciendo un resumen, evidentemente. Vemos, de ahí salieron de esas actividades culturales y creativas salieron dos áreas potenciales para Tijuana. Una es el apoyo a las técnicas, es decir, las ICC tradicionales como el teatro, la danza, la sinfónica, la música, deben de potencializarse, es decir, tienen y pueden potencializarse con apoyo del marketing digital o incorporando las tecnologías digitales. Es decir, con otra actividad creativa pueden potencializarse. ¿Por qué esto? Porque derivado de la pandemia, pues muchas presentaciones, obras se hacían presencial. Luego se transitó a un formato digital, pero muchos de estos emprendimientos pues no tenían las habilidades digitales, ¿no? Para vender boletos o ser creativas y creativos, y aparte pues es invertir un poco en eso. Entonces por ahí va un mapa de ruta que se hizo, ¿no? Se hizo un mapa de ruta y ese mapa de ruta deriva de una serie de entrevistas que se le hicieron al menos a 15 personas con un negocio exitoso en estas áreas. Es decir, los mapas están vinculados a la realidad, no es como que alguien se sentó y escribió, no. Se les entrevistaron y las categorías donde hubo más coincidencias, de ahí derivaron los 13, 12, a veces pasos del mapa, ahorita se los voy a compartir. El área potencial para Tijuana son los medios audiovisuales, ¿no? Y esto derivado con la cercanía con Los Ángeles y sobre todo por la simetría en pues, los salarios o los pagos. Allá en dólares, acá en pesos, entonces eso también puede potencializarse. Y también, al igual, se hizo con un pool de especialistas. Es decir, se le preguntó y de ahí derivó en ese otro mapa. Entonces tenemos un estudio y dos mapas que están vinculados a la experiencia de personas ya con muchas horas de vuelo en los temas creativos, ¿no? Y este es el primer mapa. El primer mapa tiene 10 pasos y que son los pasos para emprender. También derivado de los mapas, se hizo un mapa para emprender y otro mapa para escalar. Es decir, los que quieren emprender apenas, porque no hay como mucho, sobre todo vinculado a lo creativo. Hay muchos manuales de emprendimiento y pasos, pero no tanto a las actividades culturales y creativas. Entonces, estos 10 pasos, ¿no? Desde el analiza, ubica, te identifica, estos vienen explicados en el manual. Aquí nada más estoy compartiendo así ¿no? Crea, ordena, valida, ¿no? Un poco el startups o por ahí el feed market, ¿no? Que es también de estas nuevas estrategias para incorporarse. Es decir, bueno, salir a vender o sea, es importante salir a vender sin, pues no necesariamente tener el producto, ¿no? Para ver si es como un primer, como prueba, por así decirlo, un startups, lo que tenemos como startups. Gestiona en Cuba, ¿no? Son los 10 pasos que derivan de estas experiencias de las y las personas con muchas horas de vuelo. En los medios audiovisuales salieron 13. Aquí no actualicé este mapa, me disculparán. 13 porque uno tiene que ver con los derechos de autor, ¿no? La autoría es muy importante ya en los medios audiovisuales.
Entonces los derechos de autor se contemplan en esta carrerita, en este mapa de ruta, y esto salió en los medios audiovisuales. Para ambos mapas tuvimos consultorías, ¿no? Pues mi labor es a dar seguimiento a las consultorías, es decir, encargarme de que el proyecto llegue a buen puerto en esta primera fase, que es solo la identificación, ¿no? Tenemos un segundo año que se va a dividir en dos. Uno es, se va a poner una aceleradora a las industrias culturales creativas en una institución, no voy a decir el nombre, pero va a ser gratuita la asesoría porque están financiados por CIPE. Y nosotros vamos a seguir haciendo la parte de promoviendo política pública y promoviendo el emprendimiento creativo. Se va a dividir en esos dos, como una aceleradora para quienes ya vayan avanzados y avanzadas, y la otra es para quien apenas quiera hacer empezar ahí a trabajar un poco en su planeación, la gestión, en ese startup. Aquí pueden encontrar todos los documentos en esta página que se hizo, que se llama la campaña pública, la denominamos Creación, un poco crear e ir a la acción, ¿no? Es decir, ahí además no solo va a estar cargado el diagnóstico, sino los dos mapas de ruta. Ahorita estamos editándolos. Y hay un también manual de fuentes donantes. Eso está muy interesante porque fuentes donantes, justo para la sostenibilidad de tu actividad creativa. No necesariamente debe ser un negocio, sino puede ser una organización, ¿no? Que dé un servicio creativo y pues puede tener ahí una fuente donante para continuar. Y este es un ejemplo pues seguimos con el mapeo está abierto, y eres parte, ¿no? De un poco invitándote a que te incorpores al mapeo para tener un mapa, así como el que viene interactivo en Google, pues mucho más completo. Entonces, esta es una primera radiografía. Queríamos compartírselos para decirles que tienen información. Por ahí Moisés lo tiene, ese documento. Si puedes compartírselos, te lo agradecería. Porque nosotros vamos a editarlo en formato, ya sabes, esto de la imagen. Entonces estamos editándolo, pero eso no lo van a encontrar aún ahí en la página, pero ahí se va a cargar. Ese es el primer año. No, muy bien, yo a sus órdenes, me callo. Gracias. No pasa nada. Muchas gracias, Jair. Sí, yo les comparto, tengo un documento que Jair amablemente me compartió para revisar este diagnóstico. La verdad es que es sumamente interesante, sumamente importante. Como nosotros vemos aquí la parte de diagnóstico, sobre todo proyectos, sobre todo emprendimiento de cualquier tipo, emprendimiento social o emprendimiento de otro estilo, necesita un diagnóstico. Necesitamos profundizar y conocer qué tan grande es el mercado y también las diferentes áreas de oportunidades que te lo va brindando el diagnóstico, ¿no? Sobre las industrias creativas, pues la verdad es que desde muchos años ya se ha venido hablando, sobre todo en el tema de América Latina y de algunos países del Caribe, sobre economía naranja, ¿no? Sobre visibilizar cuáles son las diferentes áreas de oportunidad para los emprendedores que están en áreas de música, en teatro, en cinematografía, en artes plásticas, en software, danza, fotografía, diseño, y dónde encajan, ¿no? O dónde empiezan a, sobre todo, darle visibilidad y también direccionar, como dijo Yair, la política pública, las intervenciones, los diferentes apoyos, el financiamiento y también hacer el propio ecosistema, ¿no? El propio ecosistema emprendedor de los emprendedores creativos. Eh, por ejemplo, estaba revisando unos datos para México en 2019, precisamente de los datos que ya nos presentó Yair sobre censos económicos. El 75% del Producto Interno Bruto Cultural viene de las industrias creativas. Viene de las industrias creativas. Hay muchos emprendedores creativos, hay muchas empresas que tienen este enfoque que no necesariamente están mapeadas tan pulidamente o tan de manera
tan desmenuzada como lo hicieron aquí en este diagnóstico, en caso particular de Tijuana, que por supuesto es una radiografía preliminar, que por supuesto esto va cambiando conforme pasa el tiempo, pero nos da ese horizonte, ¿no? Hacia dónde van las diferentes tendencias, ¿no? Los diferentes emprendimientos y cómo se pueden incorporar dentro de el área de los negocios. Bien, y también, pues bueno, abro el espacio para preguntas, para dudas, comentarios para Yair sobre lo que nos acaba de compartir. La verdad es que es sumamente valioso. Bien, no sé quién quiera iniciar, chicos. Siéntanse con la libertad de preguntar y externar sus dudas y comentarios. Adelante. Adelante, Damari. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Primero, felicidades, Jair, porque la verdad escuchar toda la experiencia que se tiene es muchísimos años de esfuerzo y de estudio, entonces ojalá que salga bien lo del doctorado. Y mi duda es, tal vez es un poquito evidente u obvia, ahorita que hablaban al respecto de los programas para poder financiar algunos proyectos, pensando que parte de la industria creativa está enfocada a la gastronomía. También en eso se contemplaría, por ejemplo, lo que es la cultura del café, o sea, una cafetería, una coffee shop, como parte de un proyecto que pudiera ser factible para ser fondeado. Sí, sí, bueno, sí, claro, porque tiene que ver con justo la gastronomía. Te comparto que ese tema, haz de cuenta que lo que se va a hacer es una aceleración, ¿no? Es decir, si tú ya tienes tu negocio que quieras fortalecerlo y hacerlo escalar, se te va a vincular, ¿no? A esa aceleradora que va a estar en cierta institución. Y nuestra chamba va a ser detectar, ¿no? Cuál ya está más o menos consolidado para vincularlo. Y desde luego que hay una serie por ahora, Capital Semilla como tal, no, espero que sí lo haya, la verdad, que sea una tercera fase del proyecto, porque es un proyecto de larga data. Por ahí si ustedes, y bueno, con esto te doy algunas pistas, no puedo decirlo todavía formal, pero es un proyecto de larga data. En Guatemala tienen 5 años trabajando y en Guatemala hay una buena práctica. Entonces nosotros a partir de Guatemala son como nuestros hermanos, ¿no? Nuestras hermanas, eso que se inició en Guatemala, pues se trasladó un poco a la frontera, pero desde el enfoque transfronterizo y con otras cualidades. En resumen, quizás en el año 3 haya. Por ahora no lo puedo decir, pero por ahí va un poco esto. A quien tenga desde luego un negocio bien consolidado. Perfecto, No, gracias. no a ti. Les comparto también que se hizo, o sea, derivado de este diagnóstico, pues una necesidad y justo por ahí se contrató también un especialista para que hiciera el contexto internacional y latinoamericano. Entonces, también lo vamos a cargar ahí en la página. Es decir, ya se hizo una investigación documental de América Latina y lo bajamos a México y lo situamos en Tijuana. Es decir, como que iniciamos al revés, a partir de Tijuana, de lo particular a lo general. Que nos interesaba Tijuana, la verdad. Pero ahorita ya hay información sobre México y América Latina. Pues van a tener más datos. Pues. No sé si tengan alguna otra pregunta. Los mapas de ruta no se los he enviado al doctor Moisés, se los voy a enviar pronto para que los tengan ustedes de viva voz. Están muy interesantes, son manuales del paso a paso que recuperan las experiencias de estas personas que ya están insertas en el mercado laboral, es decir, que ya tienen muchos años de vuelo. Te comparten ahí tips para el no fracaso, si te tropeas, o sea, está interesante. Espero que los puedan leer. Adelante, Moy. Perfecto, Yair, muchísimas gracias. No sé si haya más preguntas, más dudas por aquí de los participantes. Por ahí Daniel alzó la mano. Adelante, Daniel.
Sí, gracias, profe. Yair, estaba revisando los porcentajes, ¿no? Y como lo comentaste en un principio, es obvio, no se ve muy grande el porcentaje de lo que es gastronomía y la artesanía, que son como cosas muy características de la ciudad, ¿no? El turismo, por ahí se va, por ahí se va la cosa. Y pues sí me llama la atención que en lo que es artes escénicas y producción musical, es muy poco el porcentaje, ¿no? Y eso lo entiendo en el sentido de que este levantamiento es como personas que ya están insertas y trabajando de alguna manera un poco formal, ¿no? O sea, que ya abiertamente se dedican a eso y que puede ser que ya estén constituidos, no sé, puedo pensar en grupos versátiles que son ya muy conocidos y tocan en fiestas y son contratados, en algunos estudios de grabación que ya tienen tiempo en la ciudad y ya son conocidos. Pero hay un montón, o sea, yo vengo más o menos desarrollando este tipo de temas y Adelante, te escucho. Nada sí, más para que vean todo lo que hicimos del tema, nada más les presenté un resumen de uno. Adelante. ok. Entonces, sí, supongo que hay mucho artista escénico, mucho músico, mucha producción musical que todavía está entre la semiprofesionalización y entonces, sí, definitivamente este mapeo puede servir como para que ellos puedan encontrar una manera de llevar su práctica a una forma más profesional. Entonces, pues, yo la primera vez que veo algo así, el maestro Moisés ya me había comentado el estudio y quedé muy intrigado. Entonces, pues, es mucha información, aunque es breve, como lo has comentado, pero creo que es bastante para analizar y pues voy a estar muy al pendiente de revisar todo y estar en contacto. Gracias. No, a ti, Daniel, por compartir. Sí, mira, es una primera radiografía que se hace en Tijuana. Hay, como te digo, tesis, ¿no? De cómo siguiendo murales, o sea, como, pero no de este tema, vinculado al tema económico. Entonces, es una primera radiografía, por eso es importante seguirla fortaleciendo. Desde luego que el doctor Jofra, la doctora Ingrid Curi son quienes han hecho textos científicos y son quienes además, y ahorita les comparto cómo estuvo también el proceso de estas consultorías, fue democrático. Adelante, Ana. Hola, Yair. Pues muchas gracias por compartirnos tu trabajo. La verdad está súper interesante la manera en que lo abordan y desde dónde nace el interés, ¿no? Mi pregunta para ti, cuando estabas hablando pues de cada uno de los aspectos que tocaste, yo sentía que esto también se parece mucho a lo que pasa con las actividades deportivas, con el deporte, con las, o sea, ¿tú qué sientes? No sé si te tocó más, o sea, o si sí los consideran dentro de lo cultural o aunque haya mucha similitud en lo que pasa con la subcontratación, la informalidad, o sea, la falta de apreciación, ¿tú cómo ves aquí esto? Sí, pues en efecto, ¿no? O sea, como que, ay, tú sabes tocar, ¿no? Gratis tu obra de teatro, o sea, como, y por eso es importante las habilidades que ustedes, pues, como en este tipo de maestrías y doctorados, puedan vincularse con este sector para fortalecerlas. Creo que ahí hay un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque como que a veces no se visualizan estas actividades como un negocio social. O sea, finalmente retribuyes con un servicio creativo, cultural y creativo. Entonces sí pasa, ¿no? Muchos ni siquiera se ven parte de las industrias culturales y creativas. Entonces, y te comparto, Ana, que se hicieron 2 talleres, 4 talleres, 2 con jóvenes, o sea, además no nos bastó con solo tener en teoría esto, fuimos pues lo llevamos a la práctica. Trabajamos con 15 emprendimientos, desde quien recicla y hace carteritas y vende, que era una señora que tiene su negocio, hasta quien tiene una empresita de marketing digital. Es decir, son variados, pero nosotros pues partimos de una base mínima, ¿no? Que son los pasos y dónde están como tus áreas de fortalecimiento. Entonces, hasta allá fuimos, espero que este segundo año tengamos y
tengamos estos talleres o que ustedes puedan ser quienes den los talleres, ¿por qué no? Les comparto que para hacer la contratación de la primera fase y la segunda y la tercera, todas fueron democráticas. Tenemos un colectivo consultivo con personas que están ya en este tema, es decir, son como 10, y invitamos a personas a participar como consultoras. Entonces, las propuestas ganadoras, es decir, quien se llevó los trabajos fueron seleccionadas de manera democrática. No es que Yair eligió, no. Es decir, si ustedes hayan metido su propuesta, yo la paso al consejo a revisión. Entonces, pues ahí andamos y pues espero hayan respondido a tu respuesta. En teoría sí es muy similar. Muchos no se consideran como parte, hay como una bueno, eso no es importante, ¿no? Hasta quien estudia estas carreras creativas, luego constantemente, pues, desde su casa le desalientan, ¿no? A no continuar a veces y culminar con esta carrera creativa. Gracias. Exactamente. Sí, tal cual lo comenta Yair. De pronto todas las actividades se van entrelazando y algo sumamente importante, todos los proyectos que tengan que ver con conservación del patrimonio, con aspectos ligados a conservar inclusive la arquitectura, todo forma parte de una industria creativa, ¿no? Entonces, son pequeños elementos que de pronto a veces los emprendedores no identifican como parte de, pero sí son de una industria creativa, y al igual que al adentrarse al mercado de la industria creativa, pues también tiene la posibilidad de crecer, ¿no? Y de todo lo que comentó Yair sobre la posibilidad de escalamiento que pueden tener los negocios. Pues bien, no sé si haya más preguntas, más comentarios, chicos. Por ahí Yair está presentándonos algo más, análisis. Sí, sí, este es un FODA que hicimos, ¿no? que se hizo y que en teoría supervisé solo creativos, ¿no? ¿Dónde están fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas? Aquí en las oportunidades, pues ustedes pueden, incluso en las debilidades, ¿no? Aportar quienes su negocio social o su propuesta de estudio de caso, de tesis o de proyecto de intervención. Es decir, aquí yo les di un resumen, pero viene mucha información, no quería aburrirles con tanto. Está muy ameno el documento. O sea, léanlo, vean cuáles son las conclusiones, la bibliografía, ¿no? Y las mujeres, incluso hicimos un FODA en particular solo con este enfoque de género, para saber cuál es la realidad de las mujeres en estas actividades. Entonces, pues ahí estoy a sus órdenes. En general, ¿no? El análisis de profesionistas creativos también hicimos un FODA. Aquí déjenmelo para que vean cuáles son las fortalezas en Tijuana, cuáles son las oportunidades, ¿no? El papel de las universidades para acompañar el desarrollo, o sea, es decir, desde ustedes como esa maestría muy padre que tienen, doctorado, y también este vínculo, ¿no? Este nuevo chip de los negocios sociales desde el enfoque de economía social y solidaria, ¿no? Creo que podemos por ahí hacer muchísimas cosas, sobre todo ahora con este auge, ¿no? Que le da el nuevo gobierno, por así decirlo, el que tiene interés por ahí. Pues yo la dejaría aquí. Muchas gracias, Yair. Yo tengo una pregunta. De pronto, tal vez lo mencionaste y no presté atención, sobre si de pronto el proyecto tiene pensado hacer algún taller o alguna actividad relacionado particularmente al escalamiento de los emprendimientos que son creativos o que están dentro de la industria creativa. No sé si Sí, de hecho hay un mapa de ruta. Haz de cuenta que los mapas de rutas iban hacia el escalamiento, pero nos dimos cuenta que no había desde el emprendimiento focalizado las ICC. Entonces se hizo ICC y también se hizo el escalamiento. En los dos mapas lo van a ver ahí. Pero ya en la práctica lo que se va a hacer justo la aceleradora, ¿no? Así como le aceleramos al carro, es para esos negocios ya que quieran crecer, acelerarse, pues
puedan estar en esa aceleradora que les va a pasar luego el dato dónde va a estar. Ahorita no quiero comentarlo porque es la institución rival, pero nosotros vamos a seguir con el área de emprendimiento. O sea, mi segundo año de proyecto es el seguir promoviendo, pues primero que se hable del tema, que se incorpore a la política pública y pues fortaleciendo las habilidades emprendedoras de las y los jóvenes que están a punto de insertarse al área, a la economía creativa. Perfecto, me parece muy bien. Ya nos compartirás información y ya se las compartiré a los chicos, pero también siéntanse libres los estudiantes pues de mandarles un correo, de mandarles un mensaje a Yair, ahí por sus redes sociales y externarles también sus dudas y sus comentarios y créanme, Yair está abierto a recibir cualquier propuesta en cuestión de apoyar sobre sus proyectos y de ahí darles un poco de dirección. Pues nada, muchísimas gracias a Yair por esta charla tan amena. La verdad es que cuando yo revisé el documento sí me pareció sumamente interesante y dije, bien, parece que no tenemos un diagnóstico sobre industrias creativas, de pronto la hemos escuchado y no dimensionamos qué tan grande puede ser y sobre todo hay un área de oportunidad desde el lado de la demanda, ¿no? Que todos los emprendimientos pues incluyan diferentes elementos, la parte social, la parte económica, pero también la parte creativa y cómo pueden atender cierto sector que está demandando productos y servicios allá afuera. Pues bien, yo ahí también lo dejo. Muchísimas gracias a Yair por esta charla. Yair, te vamos a hacer llegar tu constancia por parte del programa de maestría y doctorado en